Bienvenidas y bienvenidos al video del laboratorio del tema 14. En este laboratorio vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido sobre manipulación de archivos. Antes que nada, lo primero que hay que hacer es crear un archivo para poder manipularlo. En mi computadora yo tengo dos archivos ya creados. Ambos son archivos de texto. El primer archivo, mi archivo, contiene estas tres líneas. Para poder utilizar esta información en Replit hay que pasarla de la computadora a Replit. Esto porque Replit no tiene acceso a la computadora de uno por motivos de seguridad. La forma más fácil de pasar un archivo de la computadora a Replit es arrastrar el archivo desde nuestra computadora hacia la parte izquierda de Replit debajo de donde está main.py. Si hacen esto correctamente, van a encontrar que el archivo aparece aquí abajo, con el contenido intacto. Hagamos ahora una clase que lea el archivo e imprime el contenido del archivo en la consola. Antes de manipular un archivo, recordemos que hay que abrir el archivo. Este método va a ser el encargado de hacer eso y va a estar parametrizado de tal forma que el método nos sirva para abrir cualquier archivo con tal de que nos pasen el nombre del archivo a la hora de invocar este método. Recordemos además el comando open. El comando open nos permite abrir un archivo. Este comando recibe por lo menos dos parámetros. El primer parámetro es el nombre del archivo que queremos abrir y este viene dado por este parámetro llamado nombre. Y el segundo parámetro es cómo queremos abrir el archivo. Recordemos que se puede abrir en modo de solo lectura, de escribir o de escribir solo el final, o incluso solo para crear el archivo, asumiendo eso sí que no existe un archivo ya con ese nombre. Abramos este archivo solo en forma de lectura. Aquí entonces tenemos los dos parámetros, el nombre del archivo que queremos abrir y que lo vamos a abrir en modo de lectura. La R significa read only, que quiere decir que solo vamos a poder leer el documento, no vamos a poder modificarlo. El comando open regresa con la referencia a este archivo. Esta referencia la podemos guardar en una variable llamada archivo. Y este método, lo único que tiene que hacer ahora es retornar esta referencia. Ahora hagamos un método que sea responsable por escribir lo que este archivo contiene. Imprimir archivo. Una cualidad de los archivos es que se parecen mucho a un vector. Esto quiere decir que podemos atravesar el archivo para obtener su información. Los elementos de este vector van a ser las líneas del archivo. Eso quiere decir que podemos hacer lo siguiente. Vamos a hacer un for, una variable llamada línea, in archivo. ¿Qué significa esto? Vamos a iterar o atravesar o recorrer de forma ordenada el contenido del archivo, línea por línea. Y cada línea va a ir siendo almacenada dentro de la variable línea. Este for se va a repetir tantas veces como líneas tenga el archivo. Y por cada línea vamos a imprimir el contenido de esa línea. Lo último que queda es hacer un controlador que una estos dos métodos. Vamos a crear una variable archivo que reciba el resultado de haber abierto el archivo. Pero hay que pasarle el nombre del archivo que queremos abrir. En este caso, nuestro documento se llama miarchivo.txt. Tengan cuidado de que el nombre que tengan en este espacio sea igual al que está acá. Mayúsculas, minúsculas, puntos, todo tiene que ser idéntico. De lo contrario, les va a dar un error diciendo que el archivo no existe. Cuando el método abrir archivo se termine de ejecutar, vamos a guardar la referencia de este archivo en la variable archivo.
Solo falta pasar esta referencia al método imprimir archivo. Y eso sería todo. Hagamos una instancia de la clase lector archivos y ejecutemos el controlador. Si todo funciona correctamente, deberíamos ver en la consola el contenido del documento. Una pregunta muy común va a ser, ¿por qué estos espacios en blanco? Si el documento no tiene esos espacios. La respuesta a esto es muy sencilla. Recordemos que existen caracteres invisibles cuando escribimos. Nosotros, con nuestros ojos, podemos muy obviamente ver que esta línea termina acá y hace un cambio de línea a la siguiente, que termina acá y hace un cambio de línea a la última línea. La computadora tiene que almacenar esto de alguna forma. La forma en la que hace esto es con caracteres invisibles. El carácter para cambio de línea, recordemos, es \n. Pero es un carácter invisible. Nosotros no ponemos un \n. Nosotros simplemente hacemos enter. La forma en la que la computadora guarda este enter es con este carácter \n. Esto quiere decir que realmente lo que el archivo tiene es lo siguiente. Cada vez que hacemos un enter, la computadora le mete un \n que, si bien nosotros no lo podemos leer, es lo que le dice a la computadora que tiene que hacer un enter. Por eso es que cada vez que nosotros imprimimos una línea, estamos imprimiendo con dos enters. El primer enter viene del print. Recuerden que cada vez que uno hace print, imprime una línea. Y el segundo viene del carácter de cambio de línea. ¿Cómo es que entonces podemos hacer para evitar este problema? Recordemos que esta línea es una hilera y ya sabemos cómo manipular hileras. Si sabemos que al final de cada una de esas líneas existe el carácter de cambio de línea, el \n, podemos quitarlo. La forma más fácil de hacer esto es con el comando replace, que es un comando que las hileras tienen para reemplazar un carácter o una subsección de una hilera por otra cosa. En este caso, vamos a hacer un replace de ¿qué? Del cambio de línea por nada. En efecto, lo que estamos haciendo es borrando el cambio de línea cuando vamos a imprimir. Un detalle muy importante, esto no quiere decir que vamos a modificar el archivo. El archivo no se puede modificar. Lo que estamos haciendo es extrayendo la línea o cada línea del archivo, guardándola en esta variable y luego imprimimos la línea, pero eso sí, haciendo este cambio. Recuerden que las hileras son inmutables, quiere decir que no pueden cambiar. Esto lo que en esencia está haciendo es creando una nueva línea, una nueva hilera, igual a las que están en el documento, pero con la diferencia de que cualquier carácter de cambio de línea va a ser removido. Y de esta forma, quitamos esos espacios en blanco. Sabiendo que las hileras también funcionan como vectores, podemos hacer cosas un poco más elaboradas. Digamos que ahora solo queremos imprimir las líneas que tienen la palabra soy. Dentro de este for, que va a ir atravesando el documento y leyendo cada línea por aparte, podemos verificar si la línea en la que estamos ubicados en algún punto específico tiene la palabra soy. Ya que las hileras son vectores, podemos hacer una validación de este estilo. Si línea, mejor dicho, si la palabra soy está en la línea en la que estamos ubicados ahorita, imprimamos la línea. Eso quiere decir que solo vamos a imprimir en la consola las líneas del archivo que tengan la palabra soy. Y vean que también está imprimiendo el cambio de línea, porque le quitamos el replace. Podemos volver a poner el replace.
Y con esto quitamos el cambio de línea. De esta forma podemos entonces manipular archivos muy fácilmente. Sin embargo, hagamos un ejemplo un poco más complicado. Muy a menudo ustedes se van a encontrar con hojas de Excel en sus trabajos. Estas hojas de Excel son realmente archivos separados por comas. Estos archivos tienen una terminación CSV, que significa Comma Separated Values o, en español, valores separados por comas. Un ejemplo de un archivo CSV o un archivo con valores separados por comas sería este, mi otro archivo. Supongamos que estos valores en este otro archivo son estudiantes y, digamos, las notas de 3 exámenes. Podemos intentar sacar el promedio de la nota de cada uno de estos estudiantes. El primer valor es el carnet, el segundo valor es el primer examen, el tercer valor es el segundo examen y el último valor es el tercer y último examen. Primero que todo, recordemos, tenemos que pasar el archivo para que Replit pueda leerlo. Entonces hay que arrastrarlo y nos aseguramos que esté aquí presente. Ahora podemos cambiar el nombre de este documento a mi otro archivo.txt. Para verificar que todo esté bien, esto es un paso que voy a mostrar nada más para que sepan que el proceso sigue funcionando. Vamos a imprimir el contenido de mi otro archivo. Como pueden ver, ahí está presente. Ahora, lo que queremos es ver cuál es el promedio de cada estudiante. Cada línea vemos que tiene separadas las cosas con comas y que siempre siguen un patrón. El primer espacio, el primer elemento, si lo separamos en comas, va a ser el carnet. El segundo elemento va a ser el primer examen. El tercer elemento va a ser el segundo examen. El cuarto elemento va a ser el tercer examen. Esto sigue un patrón. Quiere decir que todas las líneas de este archivo siguen este patrón. Y si yo le pido a cualquier línea que me dé su primer elemento, siempre va a ser el carnet de un estudiante. Este patrón, esta constancia, nos da la seguridad de que podemos procesar cada línea de la misma forma. Vean lo siguiente. Hagamos un método que calcule promedios. A partir de un archivo ya abierto. Archivo notas. Vamos a atravesar este archivo, muy similar a como hicimos con el método imprimir archivo. For línea in archivo notas. Vamos a hacer lo siguiente. Incluso cambiamos esta variable a la palabra estudiante, que es un poco más representativo de lo que estamos viendo. Cada línea realmente es la información de un estudiante. Vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que las hileras se pueden dividir, se pueden separar y se pueden crear vectores a partir de estas separaciones. Vamos a hacer entonces una variable llamada vector que es igual a ¿qué cosa? A separar una línea en sus distintos valores. Cada línea va a estar representada por la variable estudiante y se le va a hacer un split por comas. El comando split significa dividir y lo que nos permite es agarrar una hilera y dividirla en comas, de tal forma que esta línea, digamos la primera, va a convertirse en un vector de 4 elementos, donde el elemento en la posición 0 va a ser el carnet, la posición 1 es el primer examen, posición 2, segundo examen, y posición 3, tercer examen. Este vector, entonces, tenemos la certeza de que va a ser lo siguiente. El carnet del estudiante es igual al vector sub 0. Primer examen es igual a vector sub 1. Segundo examen es igual a vector sub 2. Tercer examen es igual al vector sub 3. Y esto funciona para cualquier línea gracias a que
todas las líneas deberían seguir el mismo patrón. Una vez que obtengamos la información de cada línea, podemos proceder a calcular el promedio. Digamos que el primer examen vale un 20%, que el segundo examen vale un 40% y que el último examen vale un 40% también. Podemos entonces calcular el promedio de la siguiente forma. Promedio es igual a primer examen por 0.2 más segundo examen por 0.4 más tercer examen por 0.4. Ahora, hay un detalle. Recuerden que vector lo que tiene son hileras. Y lo que queremos hacer aquí son operaciones aritméticas. Tenemos que cambiar cada elemento a un entero para poder hacer el cálculo. Eso quiere decir que tenemos que hacer esto. Para convertir cada elemento de las notas en un número entero. Con eso tendríamos el promedio. Lo último que faltaría ahora es imprimir el resultado del promedio. Y podemos hacer concatenación de hileras. Recordemos que hay que hacerle STR a promedio. Voy a hacerlo un poquito más pequeño para que se pueda ver. ¿Por qué? Porque promedio es un resultado de aritmética de números enteros. Eso quiere decir que promedio es un número entero. Y nunca se puede concatenar hileras con enteros. Hay un último detalle relacionado a el último elemento, al tercer examen. Si vemos al archivo, vemos que después de cada última nota, es decir, del último examen, hay un enter. Eso quiere decir que aquí hay un cambio de línea escondido. Tenemos que quitar eso para poder hacer el cálculo correctamente. Muy parecido a como lo hicimos anteriormente, podemos hacer esto de la siguiente forma. El vector en la posición sub 3 siempre va a ser el último examen. Esta hilera hay que quitarle ese cambio de línea. De tal forma que nos quede solamente el número y no nos deje nada del cambio de línea. Con esto ya podríamos pasar a calcular el promedio de los estudiantes. Y como pueden ver, el estudiante con carnet A72278 tiene promedio de 82. El estudiante con carnet A72279 tiene promedio de 94. ¿Qué pasa si yo no pongo este replace? Igual funciona, pero tienen que tener mucho cuidado, porque la razón por la cual funciona es porque el int es muy inteligente y es capaz de extraer el número y quitarle el cambio de línea. Pero si ustedes no tienen cuidado y no están haciendo un cambio a int, van a tener el problema de que van a estar llevándose ese cambio de línea en todo lado. Entonces, siempre tengan seguridad de que si ustedes no tienen ningún problema con el cambio de línea, no hay ningún problema, déjenlo ahí. Pero si no están seguros, es mejor siempre poner el replace. De tal forma de que ustedes se aseguran de que la información con la que ustedes están lidiando sea exactamente la que ustedes esperan y que no tenga nada extraño. De esta forma, entonces, podemos tener un programa que lea archivos de notas, genere la nota y nos imprima el resultado de cada estudiante. Podemos ir incluso un paso más allá, si queremos, y a partir del promedio, determinar si un estudiante fue a ampliación, aprobó o reprobó el curso. Eso sería nada más comparar el promedio con 0.67 para ver si el estudiante pasó
o no pasó y compararlo con 59.5 para ver si el estudiante va a ampliación o no. Eso nada más, repito, es con el promedio, ya que esta variable es quien contiene la nota del estudiante. Y esto funciona para tantos estudiantes como tengamos. Digamos lo siguiente. Y hacemos las notas que queramos, digamos. Podemos ver que siempre va a funcionar porque este for va a iterar a través de todas las líneas del archivo. No importa cuántas líneas tenga, siempre y cuando las líneas siempre sigan el mismo patrón. Si una línea no sigue el patrón, tenemos un problema porque entonces alguna información no está como las demás cosas. Eso sería todo para este laboratorio. Muchas gracias.